Bueno, pues empezamos. Yo me presento rapidísimamente para darles la voz cuanto antes a las compañeras y nada, bueno, deciros que soy Gloria Gonzalo Urtasun, que soy la concejala de Igualdad y Perspectiva de Género del Ayuntamiento de Soria, que como sabéis, las personas que lleváis ya unas cuantas sesiones, unos cuantos encuentros virtuales con nosotras, pues lo creamos un poco como resistencia, ¿no? No nos conformábamos con perder la relación, con perder espacios en los que poder compartir y reflexionar sobre tantos temas, ¿no?, relacionados con la igualdad que son interesantes y que nunca dejan o no deberían dejar de ser prioritarios, ¿no? Y precisamente por eso pues estamos intentando ponerlos en la agenda, por lo menos en la nuestra, para luego transmitirlo donde podamos y en todos los sitios que tengamos ocasión. Daros las gracias a todas y a todos y hablo rápido porque estoy deseando escucharlas y vosotros y vosotras también seguro. A vosotras, daros las gracias desde ya por lo pronto que dijisteis sí, que nos ayudaríais a ver un poco, a ver con mirada de género el urbanismo, que nos apetece muchísimo. Deciros que podéis ir preguntando quiénes estáis a través del chat, a través de donde estáis ahora saludando y que muchas gracias, que estamos deseando escucharos a Almudena, a Sonia y a Laura. Así que os dejo presentaros y seguimos. Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. No sé si introducir algo que habíamos comentado, que es la posibilidad de, con cada uno de los temas que vamos a ir hablando, la posibilidad de que puedan ir preguntando a la vez, ¿no? O lo dejamos todo para el final. No. Sobre la marcha. Sí. Vale, venga. Bueno, pues nada, efectivamente vamos a hablar de la introducción de la perspectiva de género en el urbanismo y vamos a dar unas pequeñas pinceladas de lo que es el urbanismo, ¿no? El urbanismo y la ordenación territorial pues son cuestiones que nos afectan en nuestra vida a diario y tan importantes pues como son todos los recursos que llegan hasta la puerta de nuestra casa, ¿no? Pues cómo podemos abrir un grifo y que nos salga agua, que tengamos agua caliente, que tengamos luz, que tengamos electricidad, es decir, a través del urbanismo y de la ordenación territorial, pues ordenamos lo que son los recursos naturales y todo el equilibrio ecológico que nos ayuda a vivir en las ciudades y en nuestros entornos construidos, ¿no? Bueno, pues todo lo que es urbanismo y ordenación del territorio es política territorial. No en vano, la palabra política deriva de la palabra polis y polis deriva y polis era la ciudad de los griegos, ¿no? Entonces, como política territorial que es una construcción social y depende de quien ostente el poder en cada momento, pues será de una determinada manera u otra el tratamiento de ese territorio. Por poner un ejemplo muy extremo, pues nos damos cuenta de que no son iguales las ciudades construidas bajo un régimen soviético, por ejemplo, las ciudades rusas de principios del siglo XX, que, por ejemplo, una ciudad comunista también, pero paradójicamente pues bajo un régimen capitalista feroz, como puede ser cualquier ciudad china, ¿no? Bien, entonces en este contexto general, pues es donde desde hace unos años pues venimos viendo la necesidad de incluir nuevas miradas y es lo que os vamos a contar un poco hoy, ¿no? Porque además está en nuestras manos, como construcción social que es, está en nuestras manos pues precisamente eso, transformar nuestras ciudades y entornos construidos para que sean más amigables y amables en definitiva para las personas. Eso es un poco la introducción. Y a partir de ahí, pues... empieza el coloquio. Eso. Uy, no te oímos, Gloria. Gloria. No estoy sin sonido. Iba a decir que lo empiezo yo, pero en cualquier momento lo que decía Sonia, ¿no? Hacéis cualquier pregunta y la incorporamos. Yo me gustaría que nos explicarais, aunque parezca, bueno, aunque parezca la base, no, aunque sea la base, porque yo creo que lo necesitamos para ir avanzando, exactamente qué significa aplicar la perspectiva de género en el urbanismo. ¿No? Sí. ¿Qué significa? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué hace falta esa perspectiva? Sí, si te parece, Gloria, lo voy a contar yo. Y aprovecho también un poco para presentarnos a nosotras tres, que es Sonia y Laura y yo misma, Almudena, pues
tenemos una consultoría de innovación social en Asturias. Queremos agradeceros a vosotras, al Ayuntamiento de Soria, pues que nos deis la oportunidad de hablar y te voy a contestar esa pregunta porque mis dos compañeras saben muchísimo de urbanismo con perspectiva de género. Ellas son arquitectas urbanistas las dos, además Laura es socióloga y yo solamente soy experta en temas de género, así que me agencio yo esa pregunta, ¿no? Bueno, yo quería empezar con dos frases y dos ideas que yo escuché en su momento a dos grandes maestras del feminismo y de los estudios feministas de nuestro país, que son Amelia Valcárcel y María Ángeles Durán. Amelia Valcárcel decía en una charla que se dio hace un par de años en Oviedo, decía, cuando tú te vas a bucear y sales de bucear y te preguntan, ¿qué tal estaba allá abajo? Tú cuentas, puedes contar muchas cosas, puedes contar, había un montón de peces, había corales, o me he encontrado con contaminación o con plásticos, pero no se te ocurre decir, allí abajo había mucha agua y estaba mojado. Es decir, aquellas cuestiones que son cuestiones evidentes que vemos y que trabajamos como normalidad, es muy complejo poder actuar sobre ellas y trabajar sobre ellas. En otra charla que el año pasado dio María Ángeles Durán en Avilés, decía una idea con la que yo me quedé, son esas ideas maravillosas con las que te quedas cuando escuchas una frase que era, lo verdaderamente difícil es cambiar aquellas cosas que la gente sabe, pero no sabe que las sabe. Es decir, nosotros cuando nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestra vida, en nuestro día a día, en el trabajo y también en la ciudad, hay cosas que entendemos que son habituales, normales, como el aire, que no sabemos que las sabemos, pero que están ahí, ¿no? Hoy precisamente, que es el Día de la Madre, ¿por qué no sabemos qué sabemos? Se puede cambiar, puede ser de otra manera, ¿no? Que las madres somos lo mejor del mundo y solo lo que damos las madres puede ser lo estupendo para los hijos. O no, ¿no? Pero son esas cuestiones, eso que está en la vida, que no sabemos que sabemos y que es muy difícil cambiar. Cuando hablamos de aplicar la perspectiva de género, en este caso al urbanismo, pero puede ser a cualquier otra materia, estamos hablando de esa teoría feminista, de esos estudios feministas que han articulado el concepto género para analizar nuestra realidad, pero no para analizarla por analizarla, sino para analizarla para transformarla, ¿no? El género es una construcción social, lo aplicaremos al urbanismo. Evidentemente las ciudades son construcciones sociales, no son como las montañas o los ríos, por lo tanto, se han construido de una manera y se pueden construir de otra, ¿no? Y con esa perspectiva de género, lo que vemos es que hay una serie de roles, de estereotipos, de comportamientos que se asignan a las personas dependiendo, en este caso, de su sexo, ¿no? Si eres hombre o si eres mujer, estás predeterminado a hacer unas cosas, de una determinada manera, a compartir unos espacios, ¿no? Esto nos va configurando desde que nacemos, ¿no? Los hombres y las mujeres mujeres, y de esa manera ocupamos el espacio. Esto lo queremos, creo, ya voy dejando pinceladas para que luego mis compañeras lo vayan desarrollando, lo tenemos que unir con lo que se ha llamado el espacio productivo y el espacio reproductivo. Y esa manera de dividir la ciudad en usos y espacios está presente pues desde que salimos de casa y abrimos la puerta y salimos, pero que es nuestra casa, que lo hablaremos después, no está para nada tampoco separado, ¿no? El espacio productivo es aquel en el que generamos riqueza, en el que trabajamos, por el que nos pagan un salario, el espacio que habitualmente es público. Ese espacio productivo puede ser de muchísimas maneras, ¿no? Dependiendo de cuál es nuestra clase social, dependiendo de si trabajamos en un polígono, dependiendo de si trabajamos en un centro comercial o si trabajamos en una empresa consultora, ¿no? Depende, ¿no? Y el espacio reproductivo es aquel en el que nos ocupamos del cuidado, de lo que viene a ser lo privado que hemos visto, por no sacar el tema, ¿no? Pero para incorporarnos en el momento en el que estamos, el cuidado es fundamental.
ha sido invisibilizado muchas veces, podríamos dar una webinar sobre eso, pero es fundamental, ¿no? Es una, digamos, una función que mayoritariamente cumplimos las mujeres, pero las cumplimos en la ciudad también, ¿no? Y en el espacio construido. Esa manera de interrelacionar con el espacio productivo y el espacio reproductivo y cómo las personas pues, nos desarrollamos en la ciudad, hay que tenerla en cuenta, porque no utilizamos la ciudad de igual manera cuando estamos trabajando ese espacio productivo o cuando nos estamos desarrollando en el espacio reproductivo. Estas cuestiones que estoy hablando, y quiero dejarlo claro y subrayar, porque es una de las cuestiones que siempre nos reducen, ¿no? Cuando hablamos de urbanismo con perspectiva de género, estas cosas nos pasan a nosotras y les pasan a ellos. Es decir, que el urbanismo con perspectiva de género es trabajar y pensar la ciudad y los espacios para todas las personas. Para todas las personas, sean hombre o mujer, ocupen el espacio productivo, ocupen el espacio reproductivo o otra serie de factores que desarrollarán después mis compañeras que nos afectan, ¿no? Y, por lo tanto, para ir ya un poco resumiendo, es una cuestión de construcción social, es una cuestión sobre la que podemos incidir y transformar y cambiar y hacer de otra manera y analizar y criticar aquellas cuestiones que queremos o que vemos que no concuerdan, a todas nos pasan, ¿no? Y ya cuando en la otra realidad, en la normalidad anterior, ¿qué nos pasa, ¿no? A muchas personas, mayoritariamente mujeres, pero también puede pasar a otras personas. Vamos agobiadas, estresadas, vemos que la ciudad no está preparada para nosotras, cómo está el transporte público, el estrés, cómo llego a los sitios. Bueno, luego también hablarán seguramente de perspectiva medioambiental, es decir, que es muy amplio, ¿no? Este análisis, que además, y ya para no extenderme más, termino, está, como dicen, de rabiosa actualidad y creo que ha sido muy interesante pues que nos ofrecieras este espacio y que podamos hablar este domingo de eso, ¿no? No ya por la normativa existente, la normativa de igualdad de nuestro Estado, la normativa también en materia de urbanismo y de ordenación del territorio, también contempla la perspectiva de género, sino porque tenemos ahí todo un reto, que es el reto de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde hay dos objetivos que son fundamentales, que es hacer espacios y comunidades, el objetivo número 11, responsables, sostenibles, teniendo en cuenta que cada vez vamos a ir a una concentración mayor de las personas, ¿no? Parece que vamos a eso, a lo mejor ahora cambia, no lo sé. Y el objetivo número 5, que es la igualdad de género, ¿no? Hay que entrar de lleno en estos temas, ¿no? Desde ese punto de vista de capacidad de transformación, que creo que es con lo que yo me quedaría. El micro, Gloria, el micro. Como nunca me lo quito y me lo quito para ahí controlarme, que yo creo que esto nos ubica un poco, ¿no? Por lo menos yo así lo siento. Y quería continuar porque, vale, siempre decimos que la perspectiva de género, ¿no? Es una mirada, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber qué incorpora esa perspectiva feminista, ¿no? Esa mirada al urbanismo. Sí, bueno, las teorías feministas incorporan a la mirada de la disciplina del urbanismo básicamente tres conceptos, ¿no? Que son los principales. Por un lado sería la flexibilidad, incorporando la variable tiempo, pero incorporándola desde dos aspectos diferentes. Por un lado sería la variable tiempo lineal, es decir, las personas a lo largo de nuestra vida, según seamos niños o niñas, según seamos adolescentes, adultos, en edad productiva y laboral, o seamos ancianos, tenemos distintas necesidades. Y además el género es transversal a toda esa variable tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado es incorporar esa visión, es decir, que tenemos necesidades diferentes según va pasando el tiempo por nuestras vidas, y por otro lado también incorporar la variable tiempo desde un punto de vista estructural. Es decir, cómo están organizados los horarios generan los horarios de todo, ¿no? de nuestra vida en general,
generan unas desigualdades y eso es lo que necesitamos incidir. Necesitamos incidir en la configuración de esos horarios de manera que te permita una mayor conciliación de la vida laboral con la vida personal y la vida familiar, ¿no? Eso sería, por un lado, lo que llamaríamos el concepto flexibilidad. Pero luego también las teorías feministas incorporan el concepto de la solidaridad, es decir, empatizar con la otra persona. No solo tener en cuenta nuestras experiencias vividas y nuestro conocimiento de nuestro entorno, sino también contar con el conocimiento colectivo de toda una muestra muy heterogénea que compone pues, la ciudad y los entornos construidos, de manera que todo ese conocimiento se incorpore al diseño de nuestras ciudades. Y de esa manera pues diseñar no solo para las personas, sino diseñar con las personas, ¿no? Y luego, por último, incorpora también la diversidad. Esto quiere decir que, bueno, históricamente el hombre como tal se ha considerado como la medida de todas las cosas, y no solo ya por género masculino, sino por clase, pues en general clase social media, de una determinada cultura, de una determinada pues eso, clase socioeconómica. Normalmente pensamos siempre las ciudades para personas, o sea, bueno, tradicionalmente se han pensado pues para personas que no tenían ninguna discapacidad, y la realidad es otra, ¿no? La realidad es que todas las personas somos muy diversas, tenemos condiciones muy diferentes y que tenemos que pensar las ciudades y nuestros entornos construidos para toda esa variedad de personas. Serían un poco esos tres conceptos que trabajando sobre ellos lo que nos proporcionarían sería una mayor sostenibilidad, inclusividad y cohesión social en nuestra sociedad, ¿no? En definitiva. Vale, eso serían un poco lo que dices, ¿no? Los tres pilares sobre lo que gira todo. Claro, es la manera de incorporar el conocimiento feminista a la hora de diseñar nuestras ciudades y entornos construidos. Sí. Vale, pues todavía para ir profundizando más, ¿no? En esa idea. Entonces, pero ¿cómo, no? ¿Y dónde? ¿Dónde se aplican esas variables y cómo se aplican? Sí, Sí, solo una cuestión para ya ir profundizando. Hay dos preguntas en el chat. Sí. ¿Sí? Hay dos preguntas que podemos contestarlas para allá, antes, que yo creo que tienen que ver un poco con esta... bueno, Ángel Martínez pregunta el tema del teletrabajo. Y como es verdad que hemos reflexionado en Kikiriku, hemos reflexionado estas últimas semanas sobre todo el tema, y también Talía pregunta sobre la importancia del cuidado, ¿no? Sí. Si vamos a despertar en el futuro de otra manera. Yo, por contestar muy rápido, luego si nos sobra tiempo al final podemos profundizar, porque creo que es la base de estas dos preguntas, ¿no? Creo que el cuidado ha demostrado su importancia. Creo que tendremos que empezar a trabajar cómo podemos articular acciones desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad, desde la sociedad civil, pero también las administraciones públicas. Aprovecho que tengo una concejala aquí sentada, ¿no? Pero cómo podemos articular acciones que ayuden a revalorizar el cuidado, a visibilizar ese cuidado, y que ese cuidado tenga un valor social y económico. No solamente un valor, no sé, como mítico, ¿no? Como estamos viviendo en el día de hoy, el Día de la Madre, algo mítico y de nuestro ADN, y que no tiene ese valor que necesitamos que pueda tener, ¿no? Que sí que es verdad que es necesario valorizar en lo social, en nuestros valores, pero tener también esa revalorización. Y luego Ángel preguntaba el tema del teletrabajo, ¿no? Si puede ayudar a conciliar. A mí me da miedo. Me da un poquito de miedo desde el punto de vista con perspectiva de género. Sonia, que es doctoranda, puede contarnos un artículo que trabajamos en Kikiriku y pensábamos esta semana, ¿no? Cómo afectaba el teletrabajo con niños, tal, qué diferencia hay entre que nos puede afectar a las mujeres a los hombres. No sé si, Sonia, lo quieres contar. Bueno, hombre... rápidamente, ¿no? Sí, por contestarle a Ángel, desde luego debería de servir para conciliar. Otra cosa es que los resultados de esta pandemia lo que nos están demostrando es que más bien está pasando todo lo contrario, ¿no? Se han hecho unos estudios a lo largo de este periodo
en las universidades a nivel mundial, además, no en España, a nivel mundial, cuántos artículos están escribiendo durante esta etapa las mujeres y cuántos artículos están escribiendo los hombres. Bueno, pues la realidad es que las mujeres ha bajado casi a la mitad de artículos de una situación normal y los hombres han duplicado ese número de artículos, ¿no? Con lo cual, bueno, esto puede servir como una medida, entre otras muchas que se deberían de hacer, de qué está pasando en el interior de las viviendas y quién realmente se está encargando de toda la labor de cuidados en el interior de las viviendas, cuando efectivamente lo normal es que además trabajen tanto padre como madre, estén teletrabajando, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Lo que sí es cierto es que todo el teletrabajo también va a servir para avanzar en lo que sería una sostenibilidad medioambiental, ¿no? Que sería para otro debate, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea evitar tanto desplazamiento, pues eso sí que debería de favorecer una sostenibilidad ambiental menos depredadora, ¿no? Un tratamiento del territorio menos depredado. Esta mañana publicaba The Guardian, el periódico inglés, una investigación de Cambridge y no sé qué otra universidad era inglesa sobre qué está pasando con el teletrabajo y el género. Y decía que está poniendo encima de la mesa una brecha brutal. Una brecha que además, curiosamente, asciende según asciendes en la clase social. O sea, cuanto más elevados son los ingresos de la pareja, más diferencia hay entre las horas que están dedicando ellas y ellos al cuidado de los hijos, de los mayores, de la casa. Entonces, bueno, pone encima de la mesa que no es una cuestión de clase, que esto atraviesa completamente la sociedad. Bueno, contaba una señora que debía de ser, bueno, no decían de qué empresa, pero decían que ella era una directiva de una empresa muy conocida, que había estado a punto de separarse, que habían llegado a tener discusiones de un nivel muy fuerte, porque, claro, los dos querían seguir trabajando, pero había 3 niños en casa. Y al final eso se solucionó cediendo ella. Bueno, no deja de ser relevante de lo que decía Sonia, ¿no? Lo que está pasando dentro de nuestras casas. Pero lo que comentábamos al principio, ¿no? Que todos los temas por sí, sin esa mirada de género, pues no, son imposible que rompan brecha, ¿no? Y hay tanto que hablar sobre la corresponsabilidad. Si no hemos conseguido la corresponsabilidad y no hemos avanzado prácticamente nada, ¿qué esperamos, ¿no? En el teletrabajo, que ahí, como decía Sonia, se mezcla todo, ¿no? El cuidado, el ordenador, pues que alguien ceda, normalmente pues las mujeres. Sin duda. Bueno, nos preguntabas, Gloria, que cómo introducíamos, ¿no?, esa perspectiva. Bueno, ¿y dónde? Sí, vamos a tratar una serie de puntos. Vamos a tratarlos desde la escala más grande a las más pequeñas, ¿no? Uno sería, sin duda, el modelo de ciudad, ¿no? Cuando planificamos nuestras ciudades a través de los planes generales, ¿no?, o planes estratégicos, pues tenemos que pensar en cuál es el modelo de ciudad que queremos. Entonces, os vamos a ir enseñando una serie de imágenes que hemos preparado. Voy aquí a ver, un segundito. Aquí, por ejemplo... No, Sonia, se veían antes, pero ahora ya no se ven. Ah, perdón. A ver, cosas del directo. A ver. ¿Ahora las veis? No. No. Ah. Creo que tienes que volver a empezar a compartir pantalla, porque se ha... Sí. ¿Y ahora? Ahora está iniciando. Ahora se ve. Sí. Ahora sí, ¿eh? Se ve. Ahora sí. Vale. Bueno, pues aquí podéis ver dos modelos de ciudad totalmente opuestos, ¿no? El de la izquierda es una ciudad, sí, podemos decir una ciudad. Esta es se me fue el nombre, ¿me podéis ayudar? El Pocero, Seseña. Sí, lo que hizo el Pocero Seseña. Seseña. Esto es Seseña, la ciudad que hizo Paco el Pocero,
en el que, como veis, son metros y metros lineales de construcción de viviendas sin más vida que eso, que ir allí como una ciudad dormitorio a dormir, ¿no? Y la fotografía de la derecha es un barrio del centro de Viena, Marienhilfiger, que hay una mezcla de usos en la que tú en esa zona de la ciudad puedes trabajar, puedes vivir, puedes tener ocio, compartir con tus amigos o familia en una terraza, tomarte algo, puedes hacer determinadas compras que necesites. Es decir, cómo ese tejido compacto y con mezcla de usos permite conciliar muchísimo más todos los aspectos de tu vida en el día a día que lo que puede pasar en la ciudad de la izquierda, ¿no? En la ciudad de la izquierda lo más probable es que si tienes que ir a comprar, que tengas que coger el coche y desplazarte a unos determinados kilómetros a comprar algo, o si tú tienes, si tú no te dedicas al trabajo productivo, solo te dedicas al trabajo reproductivo, estarás ahí prácticamente encerrado y aislado, sin relación con prácticamente nadie más, porque muchas de esas personas además se van a dedicar al trabajo productivo, muchas de esas personas vecinas tuyas se van a dedicar al trabajo reproductivo, se van a ir por la mañana y vuelven por las noches, con lo cual tú estás ahí totalmente aislado, ¿no? Con lo cual, la zona residencial está pensada solo como un lugar de descanso, cuando en realidad las zonas residenciales también son lugares donde se produce trabajo, no el productivo, pero sí todo el trabajo reproductivo del día a día y muy necesario para que el trabajo productivo salga adelante, ¿no? Con lo cual, ir a modelos de ciudad mucho más descentralizados, es decir, no zonificados en un sitio vivo, en otro sitio trabajo, en otro sitio compro, en otro sitio hago deporte o tengo ocio, sino que se produzca un tejido mucho más mezclado de usos, descentralizado y en una ciudad compacta, favorecería muchísimo más la vida en el día a día y nos facilitaría muchísimo más lo que sería toda la conciliación, ¿no? Y ahora vuelvo a compartir pantalla. A continuación doy paso a Almudena, ¿no? Que va a hablar de otro punto de vista. Ah, no sé cuál me toca. El Gloria. El de la representatividad, ¿no? Gloria, hazme una pregunta. No, mira, en realidad estos puntos que os vamos a ir tocando proceden de un trabajo que hicieron desde la Generalitat Valenciana, que se llama el set de urbanismo, que son 7 puntos que influyen especialmente en la visión de la ciudad desde la perspectiva de género. Son modelo de ciudad, representatividad, espacio público, movilidad, percepción de seguridad, vivienda y participación ciudadana. Entonces, lo que vamos a hacer es ir, pues bueno, desarrollando estos puntos, cada una de nosotras dándoos unas pinceladas. Y ya os dejo con Almudena. Vale, yo como, vale, son cosas del directo, de verdad, son cosas del directo y no, y Gloria tiene el micro que, ponlo todo el rato, Gloria, porque lo voy a dejar puesto, sí. te veo a veces mover los labios y no te oímos. Es Mira, que hay música en la calle, ¿sabéis? Que eran fiestas, en Soria hoy es un día de fiesta que se puede entender, y bueno, para las que están y los que están de Soria, estoy con sanjuaneras bajo mi balcón. Entonces, por eso, si se cuela alguna nota, es por eso. Pues queríamos hablar un poco de estos 7 puntos que explicaba Laura, y hay un punto que bueno, que es un punto más simbólico, ¿no? Y un poco pues es la pincelada para que podamos reflexionar, ahora que además ya podemos salir a pasear, aunque sean esos horarios, o en esos tiempos, o con perro, sin perro, o con hijos, que podamos hacer también pues esa interpretación crítica del entorno que nos rodea, ¿no? Porque el espacio público es el espacio que históricamente hemos utilizado, que la humanidad ha utilizado para el reconocimiento. Es decir, en el espacio público ya pues desde la época prehistórica, ¿no? Con los dólmenes, los menires, o hemos visto los arcos de triunfo, pues las estatuas, las figuras, los nombres de las calles, ¿no? No sé en Soria, pero por ejemplo aquí en Oviedo ha habido recientemente una polémica con quitar determinados nombres de calles que significaban determinadas cosas, no vamos a profundizar ahí, y querían cubrirse con mujeres importantes de Asturias, de Oviedo, incluso del mundo, que habían tenido su importancia, su trabajo para lo que hoy en día es pues el ámbito del conocimiento, de las ciencias, de las artes, de la cultura, de lo que fuera, ¿no?
y bueno, pues no estamos en las calles, por ejemplo. Ese espacio de representación, las mujeres estamos como que no existimos, ¿no? No estamos en figuras, no estamos en estatuas. Si estamos en alguna estatua o en alguna cuestión, son conceptos. El concepto de la maternidad, el concepto de ni siquiera, ¿no? La victoria, ¿no? de la Revolución Francesa es una mujer, pero es un concepto, no tiene nombre y apellidos, ¿no? Es como que las mujeres en el espacio no tenemos nombres y apellidos, ¿no? No salimos de esa manera. O se nos representa de manera que no queremos que se nos represente. Y podemos estar en cualquier marquesina de autobús. ¿Cómo salen las mujeres en los medios ¿no? En los anuncios, en los medios de comunicación, ¿no? O se nos invisibiliza, no se nos reconoce, y cuando se nos reconoce de determinada manera, ¿no? Cuando hablamos de representatividad y con perspectiva de género, es que podamos reconocer no solamente a las mujeres, ¿no? Podemos hablar también de colectivos que están invisibilizados, ¿no? No necesariamente tiene que ser solo las mujeres, pero vemos que la representación, el valor social, se da, bueno, pues a hombres heterosexuales y que hayan tenido una serie de circunstancias en su vida más o menos importantes, ¿no? Pero sí ese patrón normativo, ¿no? A mí me gusta decir esta frase, y ya termino porque si no me voy al infinito, que es que el hombre no es siempre la medida de todas las cosas, pero en realidad en nuestras mujeres y en nuestras calles, en la representación de lo simbólico, parece que es el hombre, en lo que significa, desde el punto de vista del lenguaje inclusivo, la representación de todas las cosas. Sí, si os parece, podemos contestar aquí una pregunta de Rosa Rodríguez, que nos dice que, la perdí ya, sobre la accesibilidad, ¿no? Ella decía que en los aspectos que habéis contemplado respecto al diseño y la planificación, variable tiempo, diversidad, flexibilidad, que aporta la perspectiva de género, la accesibilidad universal y diseño para todas las personas, que ya está incorporándose desde hace muchos años en la legislación. Bueno, yo no sé si también querrán contestar mis compañeras. Yo lo que le diría a Rosa es que hasta ahora, y nosotras especialmente lo sabemos por experiencia, cuando solíamos abordar el diseño urbano de nuestras ciudades, bueno, pues pensábamos un poco en la idea de ordenación que queríamos hacer, y luego era muy avanzado en el proceso cuando decíamos, bueno, y ahora vamos a hacerlo accesible, y ahora y lo que se trata es de incorporar desde un inicio, es decir, desde la base troncal de cuando uno aborda un trabajo, la diversidad de personas que pueden utilizarlo y la diversidad de necesidades que pueden tener esas personas, ¿no? De manera que tengamos que dejar de utilizar legislación para la accesibilidad, porque estemos pensando ya desde el inicio para todas las necesidades de todas esas personas, ¿no? Yo creo que ese es el cambio en el concepto, ¿no? No sé si querrán mis compañeras puntualizar algo. Yo creo que esto es mucho más global, ¿no? Que tiene en cuenta tantas cuestiones, ¿no? Que dejan de ser como parches o como anexos, ¿no? Que esta mirada es mucho más inclusiva en todos los sentidos. Podemos seguir hablando del espacio público y de la accesibilidad como otro punto importante, ¿no? que comentabais. Sí, retomándolo justo donde lo había dejado Almudena, que es en lo simbólico. El espacio público es el que tiene la principal función simbólica en nuestras ciudades, ¿no? O sea, cuando pensamos en cualquiera de nuestras ciudades, la imagen que te viene a la cabeza es la de una plaza con un monumento, no piensas en un barrio residencial. O sea, lo representativo es el espacio público. Pero el espacio público tiene muchas otras funciones. También es un lugar de intercambio, de encuentro, donde pues, te encuentras con los vecinos, charlas, pasas el rato. También es un lugar de esparcimiento, de ocio, y es un lugar de comunicación en sentido estricto, o sea, el que te permite trasladarte de un lugar a otro. En función de las características de cada sociedad, si bien siempre ha tenido todas estas funciones, o sea, coges desde cualquier ciudad clásica de Atenas o incluso de las ciudades egipcias, tenían todas las funciones, exactamente igual que hoy nuestra ciudad, pero en cada etapa se han ido primando unas en detrimento de otras, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, una ciudad barroca, pues lo fundamental es expresar esa escenografía del poder absoluto, ¿no? Y es
son esas plazas monumentales con esos edificios recargados y demás. Sin embargo, en nuestra ciudad, en nuestro día a día, la función que prima por encima de todas es la de la comunicación. Y desgraciadamente la de la comunicación en sentido estricto. Traduciendo, el coche. Hacemos ciudades para coches. Me vais a permitir, no pensaba contarlo, pero es que precisamente esta mañana trabajando me ha pasado una cosa. Estamos trabajando en el desarrollo de un nuevo barrio residencial aquí en las afueras de Gijón, una cosa muy pequeñita, 80 viviendas. La aplicación de los estándares de la legislación asturiana urbanística con esa edificabilidad nos obliga a reservar 500 plazas de aparcamiento entre públicas y privadas para 80 viviendas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos haciendo casas para gente o estamos haciendo una ciudad para el coche? Ese enseñoreamiento del coche va un poco en la línea de lo que comentaba ahora Sonia de la accesibilidad. Hace que pensemos la ciudad para él, no para las personas. Entonces, construimos, pues como podéis ver en las imágenes de arriba a la izquierda, las aceras pues son muy pequeñitas, se come el espacio el propio coche. Como no tiene demasiada importancia, porque total, vamos en coche y las personas que vamos andando somos un poco de segunda, son los niños, son las personas mayores, que bueno, parece que a veces se nos olvida que están ahí, no cuidamos las aceras, todo lo que las tendríamos que cuidar, no pensamos en que esos recorridos estén adaptados a todo el mundo, no pensamos en los bancos, la gente mayor no puede caminar, o una persona con un problema en una pierna, no puede caminar medio kilómetro seguido, tiene que tener un sitio donde pararse a descansar. Otra de las características que refleja el espacio público hoy en día, una característica muy característica, valga la redundancia, de nuestra sociedad, es la mercantilización. Privatizamos algo que es de todos con muchísima naturalidad. O sea, podéis ver ahí una terraza, hay miles. O sea, lo normal es que si tú vas por la calle y te quieres sentar un rato, te sientas en una terraza. Bueno, lo normal o no, porque en una terraza se podrá sentar quien se lo pueda permitir. No todo el mundo se puede pagar un café en una terraza. Ni tiene por qué querer. A lo mejor simplemente quiere sentarse en un banco con una zona de sombra para que en verano no le dé la solana y estar tranquilamente disfrutando del espacio público. Además, las terrazas muchas veces comen tanto espacio que vuelven a generar problemas de accesibilidad. No, hay calles que no tienes espacio para pasar con un carrito de niño o con una silla de ruedas y generan también muchas veces problemas para personas invidentes que necesitan la referencia de la fachada con el bastón para caminar. Y hay, bueno, pues cuando las mesas de la terraza se ponen hacia los edificios, generan graves problemas. Otro ejemplo son los centros comerciales. Los centros comerciales son más que un lugar para comprar. Son como una mini ciudad que reproduce calles y plazas, pero quitándole toda la aventura, porque es un entorno absolutamente controlado, seguro, en el que tú vas ahí caminando con la única función de comprar, comprar, comprar. Bueno, pues vuelve a ser una mercantilización de algo que debería ser de todos y que además genera graves problemas económicos. Veía antes que, no recuerdo el nombre, una de las personas que está escuchándonos. Olga, sí, ya sí, se lo acabas a decir. Hacía una pregunta sobre el pequeño comercio. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, sin pequeño comercio, todo lo que os podamos hablar de ciudad compleja y de que haya gente en las calles y de que haya actividad urbana, no funciona, no funciona. Necesitamos comercio. Y claro, es muy difícil conjugar el pequeño comercio con los grandes centros comerciales que tienen unos precios que ahí solamente pueden entrar quien puede entrar, o sea, normalmente las grandes cadenas, y bueno, se complica. Pero bueno, no todo es malo. También el espacio público refleja cosas buenas de nuestra sociedad, como pues eso, que empezamos ya hace unas décadas a intentar revalorizar poco a poco los cuidados y el medio ambiente, incluso la salud. Y vemos cómo cada día vamos construyendo más zonas verdes, más áreas de juegos infantiles y también más zonas
pues para practicar deportes de manera gratuita, pensadas específicamente para gente mayor, otras para niños, bueno, que también reflejan pues las partes buenas de la sociedad. Ujú. Y sobre seguridad, ¿no? O sea, el tema de la percepción de la seguridad tiene que ver mucho con el urbanismo y la mirada de género tiene que ver mucho también con la seguridad o con la sensación de inseguridad. Sí, la verdad es que sí. De hecho, bueno, ahí casi lo primero, poner una frase por delante, que es que España es un país seguro. O sea, no tenemos problemas de seguridad, tenemos unas tasas de criminalidad muy bajas y no tenemos motivos objetivos para tener miedo, bueno, y más allá de que delitos evidentemente hay, alguno hay. Pero claro, eso es una cosa y otra es nuestra percepción de seguridad. Eso. Y la percepción de seguridad es igual de limitante. Si tú tienes miedo de pasar por un parque, no vas a... Eso está muy claro. Y ahí la percepción de las mujeres es muy distinta a la de los hombres, porque nosotras estamos sometidas a otro tipo de delitos y a otro tipo de comportamientos que no son delitos, pero que son realmente incómodos, ¿no? Pequeños micromachismos de agresiones verbales, de miradas, de comentarios que a ti te hacen sentir muy incómoda. Esa sensación de volver a casa por la noche con las llaves en la mano, la compartimos todas y los hombres no la comparten. Para abordar desde la construcción de la ciudad el tema de la percepción de la seguridad, se trabaja normalmente en 4 campos. El más importante de todos tiene que ver con lo que decíamos al hablar del pequeño comercio. Ciudad compleja, gente en las calles. O sea, lo que necesitamos es que haya gente en las calles. En la teoría normalmente se llama vigilancia natural. Es que si hay gente mirando, pues quien pretenda delinquir no lo va a hacer. Y además tú te vas a sentir tranquila porque si das un grito, alguien te ve. Y para eso necesitamos que en la ciudad pasen cosas las 24 horas del día, y necesitamos también que nuestros edificios miren hacia la ciudad. Estos días están de rabiosa actualidad los balcones, ¿no? Bueno, pues los balcones son una muy buena cosa. En cambio, esas edificaciones que como que se aíslan del entorno y miran hacia jardines interiores, pues provocan más sensación de inseguridad. Es clave la iluminación. Necesitamos que estén los espacios bien iluminados, que no haya zonas de sombra y que te vean y que tú veas. O sea, que no es solo que te puedan ver a ti si te pasa algo, sino que tú veas lo que está pasando y te sientas tranquilo. Luego está el control de accesos, que es el paso de lo público a lo privado. Es un sitio percibido como especialmente peligroso, ¿no? Ese momento que tú vas a sacar las llaves para abrir la puerta del portal. Y ahí hay que tener mucho cuidado en cómo se diseña, que no haya recovecos, que no haya sitios así sin visibilidad donde se pueda esconder a alguien y tú estés incómodo. Y luego 2 cosas más, bueno, menos directamente relacionadas, pero también importantes, que son el mantenimiento y la sensación de identidad. O sea, cuanto más mantenido, mejor mantenida estén nuestras ciudades, la teoría dice y los datos que se cometen menos delitos. Y eso tiene también la ventaja de que cuando tú vives en una ciudad bonita y bien cuidada, te sientes mejor en esa ciudad y le tienes más cariño y tú la cuidas más y refuerza tu identidad y eso también te hace sentirte más seguro. Yeah. Me parece súper interesante a veces en Soria, ¿no? Hemos discutido, bueno, yo cuando he tenido ocasión, sobre todo con chicos y chicas jóvenes, de la diferente percepción que tienen de la seguridad, ¿no? Y los chicos siempre no comprenden el diferente miedo, ¿no? O lo que dices de los micromachismos o de otros peligros que son evidentes, ¿no? Y siempre dicen que en Soria nunca pasa nada, ¿no? Y cómo eso, o pasan muy pocas cosas en cuestión de criminalidad, ¿no? Comentan. Y cómo eso no es nada que no es consuelo para ellas, porque como dices, la percepción es muy importante eso, ¿no? El intentar dejar de demostrar todo con hechos empíricos, ¿no? Y darnos cuenta que el género es una construcción social que también tenemos que atajar desde esas percepciones que tenemos construidas por algo, ¿no? Que no son una locura. Sí, sí. Y sobre participación, la participación en los diferentes modelos. Sí, bueno, te contesto esto. Veo que también estamos ya acumulando alguna serie de preguntas de gente que no piense que las estamos
olvidando, ¿no? El tema de participación. A ver, yo creo que esto es una cuestión, tú eres concejala, yo fui concejala hace muchos años, pero es verdad que el urbanismo, ¿no? Y la ordenación del territorio en general es como, no sé si podemos ver, es como la joyita de la corona de los municipios, ¿no? Es como algo muy importante, porque lo es, donde hay poca perspectiva de género en el tratamiento en general, ¿no? Pero no solo poca perspectiva de género, sino que yo diría también poca participación real y efectiva de las personas en el diseño de las ciudades. Tenemos, evidentemente, toda la normativa urbanística, como tanta otra normativa, tiene su proceso administrativo, tiene sus momentos de información pública, tiene sus momentos para hacer alegaciones, ¿no? Y de contestar y de no contestar, pero son como, hay un corset demasiado grande que, como sabemos, ¿no? Quien nos dedicamos a esto del género, no siempre que se permita en la normativa o que haya procedimientos en la normativa para la participación hacen que esa sea efectiva, ¿no? Igual que podemos tener la igualdad en la normativa, pero de la igualdad legal a la igualdad real puede haber un mundo, ¿no? Pues de la participación normativa a la participación efectiva puede haber un mundo también, ¿no? Entonces, creemos que hay que abogar por una mayor participación ciudadana real y que además tenga esa perspectiva de género, entendiendo que las personas tienen, bueno, pues con esos roles y esos estereotipos que decíamos al principio, tienen unas necesidades específicas y especiales, ¿no? Y lo veíamos también cuando hablábamos del teletrabajo, pues lo que hablábamos del teletrabajo se puede aplicar a la participación política y social de las mujeres, ¿no? Y desde las administraciones debe de trabajarse para ver en qué horarios se puede realizar esa participación, para fomentar el asociacionismo, ¿no? El asociacionismo de mujeres en la participación del diseño de las ciudades, para hacer una verdadera bueno, pues, participación, opinión y diseño de las ciudades con las personas, mucho más allá de todo lo que puede ser, bueno, pues un mero trámite de alegaciones en un proceso urbanístico, ¿no? Porque luego veremos que puede producir una desafección de las personas con respecto a cómo se diseñan las ciudades, ¿no? Y todas las personas que estamos hoy aquí, estos 60 participantes que vemos, seguramente que sabemos en nuestra ciudad de diseños o desarrollos urbanísticos de determinadas zonas, de determinadas cuestiones que no funcionaron. Y seguro que podemos ver, ¿no? Pues que cuántos recursos públicos se han gastado en determinados puntos que la gente no usa, que la gente no utiliza, que la gente no entiende porque no se han trabajado con las personas, ¿no? Y en esa participación ciudadana hay que tener en cuenta también pues esas realidades, ¿no? En qué momento podemos participar las personas, cuándo pueden participar los hombres, cuándo pueden participar las mujeres, cómo conjugar ese espacio productivo, porque también la participación política está en el espacio productivo, ¿no? De lo que hacemos fuera, con ese espacio reproductivo que nos limita tiempo real de participación a quienes estamos asumiendo pues esas tareas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Mira, si os parece, claro, cada respuesta da pie a otras 500 preguntas, pero si os parece vamos a recuperar una cuestión que ha planteado Ana al principio, porque ya ha habido alguna relacionada, que es sobre el tema de, a ver, que la tengo aquí, Ana, sobre el tema de, mira, del virus, ¿no? ¿Cómo creéis que el virus va a influir en el diseño de las ciudades y si creéis que será una oportunidad para incluir la perspectiva de género en la organización urbanística? Bueno, yo creo que hay dos tendencias de salida de aquí. Hay dos opciones y empieza a haber dos tendencias de opinión. Por una parte, se está viendo cómo hay muchísimas ciudades en las que se está tendiendo hacia que las personas ocupen la ciudad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, Barcelona ha cerrado 44 calles al coche para permitir que la gente pueda caminar con distancias de seguridad, que luego eso es muy difícil quitarlo, ¿no? Una vez que lo has dado. Y
Y se tiende también hacia pensar en ciudades complejas que minimizan las movilidades. O sea, cuando tú vives en un barrio residencial y tienes que ir a trabajar a otro sitio, pues la movilidad se incrementa. Pero también se está empezando a ver, y eso se nota en el mercado inmobiliario, que está empezando a ver bastante gente mirando viviendas ya no en urbanizaciones residenciales, sino en pueblos alejados. El otro día publicaba El País un estudio basándose en Guadalajara, y que no Guadalajara ciudad, sino gente que vivía en Guadalajara y trabajaba en Madrid, que estaba buscando casa en pueblos de Guadalajara. Eso es un peligro, porque o sea, ahora mismo tenemos esta sensación de estar encerrados y de qué bien estaría yo con un jardín, pero eso nos lleva hacia un modelo que es insostenible en lo ecológico, porque eso no reduce la movilidad, eso la multiplica. O sea, ese señor que se va al pueblo de Guadalajara sigue trabajando en Madrid, y aunque arbitre medidas de teletrabajo, van a ser unos días a la semana, pero no siempre. Por otra parte, ¿quién puede teletrabajar? No todo el mundo puede teletrabajar. Ese modelo también vuelve a ser un poquito clasista. Y luego ese modelo es un problema para las mujeres, por lo que hablábamos antes de la involución del tema de género con el teletrabajo. Que es que, bueno, pues que la realidad podría ser de otra manera, ojalá seamos capaces de construirla de otra manera, pero la realidad a día de hoy es que el peso que está teniendo el cuidado en las mujeres teletrabajando y en los hombres, pues no. Entonces, no lo sé, me gustaría contestar que sí, que esto nos va a ayudar a construir ciudades pues, para las personas, ¿no? Ciudades más saludables, pero no me atrevo a afirmarlo. Ahí lo dejo, ¿no? Pero por eso yo creo que tenemos que estar muy pendientes en este tema de cómo va evolucionando, ¿no? En este y en cualquier otro tema. El otro día lo comentábamos nosotras, ¿no? Que ahora mismo la cuestión de igualdad tiene que ser una prioridad y no es precisamente lo que suele pasar en las crisis, ¿no? Entonces, por eso hay que estar muy pendientes de esto, ¿no? No solamente en este tema, sino en todos. Mira, Olga comenta que ella piensa que los parques y sus entornos son uno de los espacios públicos que mejor permiten integrar, si están bien diseñados, el disfrute del espacio por personas de diferentes edades y necesidades. Sí, sí. Sí. También dónde estén situados, cómo, quiero decir, no solo por el hecho de ser un parque, ¿no? Influyen varias variables, pero sí, sin duda. Y también, mira, otra idea que comenta Thalía es que diseñando la ciudad de manera que los niños y niñas puedan ir solos al colegio, en Soria eso sería muy factible porque las distancias, es cierto, son muy reducidas desde cualquier punto, daría mucho más tiempo a las madres, que son quienes habitualmente se ocupan, y no tendrían que hacer encajes de bolillos para organizar su tiempo y conciliar con el trabajo remunerado. Claro. Pues mira, ahí va directa para ti. Hay muchas ciudades, como concejala, hay muchas ciudades que están trabajando hace tiempo ya con programas que llaman caminos escolares, que precisamente es eso, es arbitrar recorridos que se señalizan expresamente y tal, donde los niños van solos. Tenéis ahí una... Sí, nos apuntamos lo de caminos escolares y muchas otras cosas. Esto... Sí, Pontevedra, por ejemplo, a mí me gusta... es un ejemplo muy interesante en ese sentido, ¿no? Yo sí quería contestar a Rosa, que ha insistido bastante preguntando que no ve la perspectiva de género en esto que estamos hablando. Incluir la perspectiva de género en el urbanismo en concreto quiere decir aplicar una nueva mirada en el que las personas son el centro sobre el que ordenar las cosas, ¿no? El género somos todos. El género es masculino y femenino y incluso no género, ¿no? Que estamos viendo hoy en día. Es decir, no es, o sea, incluir la perspectiva de género no quiere decir que estemos haciendo ciudades solo para las mujeres. Son ciudades para todas las personas, pensando en esos tres conceptos que hablábamos antes de la flexibilidad, de la diversidad y de la solidaridad. Lo digo por si puede generar un poco de confusión en ese sentido. Mira, Thalía nos comenta, que también me nombra, yo aquí, Gloria, vamos a trabajar en los caminos escolares seguros. Soria tiene todas las cualidades para ser una ciudad con perspectiva de género y precisamente los caminos escolares están en el plan de movilidad, así que
que lo vamos a trabajarlo. La movilidad es uno de los... Bueno, tenemos tiempo todavía. Esto nos lo hemos saltado, el de movilidad. Sí, es fundamental. Alguien preguntaba antes por transporte público y sí, Sonia. Vamos a hablar, sí, por favor, lo de movilidad. Sí, la movilidad es un aspecto muy importante porque ya hay distintos estudios en los que se demuestra que las mujeres y los hombres, según ocupemos un trabajo reproductivo, productivo y cómo tengamos repartidas las tareas del hogar en nuestras parejas y nuestras familias, nos movemos de manera diferente. Es decir, todas aquellas personas en la ciudad que, además de desplazarse de su casa al trabajo, se encargan de los cuidados en su casa, es decir, sean hombres o mujeres, pero que todavía principalmente son mujeres, pues tienen unos recorridos mucho más poligonales dentro de la ciudad, con muchos recorridos mucho más cortos y con muchas más paradas, pues de paso que voy al trabajo dejo a mi hijo en la guardería y de paso hago un recado y al salir lo recojo y lo llevo a las extraescolares y luego vuelvo al trabajo, es decir, todo este tipo de movimientos mucho más poligonales que los lineales, que son los de las personas que todavía no se encargan de los trabajos reproductivos, ¿no? Es decir, sería un desplazamiento lineal que te lleva de casa al trabajo y a lo sumo una parada por el camino que pueda ser para ocio o para deporte o a lo mejor para alguna compra, pero no con tantas paradas como lo que significa la conciliación de la vida laboral y personal y familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñamos también nuestras ciudades poniendo, visibilizando estas diferencias de movilidad? Pues es importante, ¿no? Y aquí os podemos presentar un par de modelos muy extremos de diferencia de modelo de ciudad, ¿no? El de la izquierda sería un modelo de ciudad pensado exclusivamente, un modelo de calle pensado exclusivamente para el coche, o sea, ese espacio público está ocupando el 90% del espacio público el coche, y sin embargo en la derecha, pues como está mucho más repartido, de manera que hay espacio para el peatón, hay espacio para la bicicleta, para las motocicletas, para los coches, en fin, hay un reparto mucho más jerarquizado y igualitario de movilidad, ¿no? Esa es la diferencia. Por tanto, se trataría de cuantificar y visibilizar los distintos modos de movilidad en las ciudades, viendo cómo nos desplazamos de manera diferente las personas según las funciones que tengamos en la sociedad. Eso es algo además que todavía no se está haciendo. Muchos planes de movilidad todavía no están incorporando esos estudios con el sesgo de género, de cómo nos movemos de manera diferente. Y además que sean accesibles a todos los modos de movilidad, espacializando pues esos modos de movilidad y jerarquizando también esos modos de movilidad, de manera que pueda haber unas determinadas calles que puedan tener un mayor tráfico rodado, otras menos, pero siempre pensando que el coche no es el centro ni el modo de movilidad universal para todas las personas, ¿no? O sea, tenemos que pensar la ciudad para las personas caminando y en otros modos de transporte que no sean solo el del coche. Y por añadir, eso tiene una repercusión muy grande en la salud. O sea, el coche a día de hoy es responsable de gran parte de las enfermedades respiratorias que sufrimos. Entonces ya no solo es que nos esté ocupando espacio, es que nos está enfermando. Entonces necesitamos ir poniéndole coto. Solo hay que ver las fotos de Madrid durante el confinamiento, ¿no? De cómo es habitualmente el cielo de Madrid a cómo está ahora que se ha bajado la movilidad. Y es que, o sea, las ciudades saludables, construir ciudades saludables, sociedades tan envejecidas como la española, yo creo que es uno de los principales retos que tenemos. Estoy de acuerdo con Talía aquí, que dice que Soria tiene una de las cualidades para ser una ciudad con perspectiva de género, que vamos a trabajar en los caminos escolares seguros, sin duda, ¿no? Yo creo que tiene de verdad, que tiene muchas posibilidades y tenemos mucha intención, así que yo creo que es cierto que en cualquier ciudad es importante, imprescindible, en esta es importante, imprescindible, y hay cuestiones que se han tenido en cuenta, pero yo creo que es verdad que es un modelo que facilita, ¿no?, la propia ciudad para por la escala, ¿no? La escala de Soria facilita mucho. A mí me gustaría contestar así, porque como creo que ya estamos llegando al final, ¿no? Ya hemos no sé si podemos... Es domingo por la tarde, estamos en casa, tampoco... Yo quería simplemente hacer una
reflexión ya de final, porque además varias personas lo preguntaban, ¿no? Y un poco para recoger esas inquietudes que es normal que tenemos con pues esta fase histórica y distinta en la que vivimos, ¿no? De si vamos a cambiar o no vamos a cambiar, pues todo en general, ¿no? La sociedad en general y las ciudades, que es donde nos estamos bueno, pues situando la mayor parte de las personas nuestra vida. Yo creo que sí, yo creo que hemos visto que hay un modelo hegemónico que, bueno, pues que podemos mezclar muchas cosas, ¿no? Un capitalismo exacerbado, poco social y mucho de beneficio, ¿no? De ir al beneficio más allá de ir a la creación de valor compartido entre todas las personas, porque tampoco se trata que diseñar las ciudades de una manera distinta o apostar por el transporte público o por ciudades amigas accesibles significa que vayamos a empeorar nuestra calidad de vida tal y como la estamos pensando ahora, ¿no? Sino que tenemos que pensar en una manera sostenible de estar en las ciudades, igual que de una manera sostenible de crear riqueza, ¿no? De crear riqueza, puestos de trabajo y de reconocer también aquellos puestos de trabajo que existen, que generan riqueza y que no estamos contando ni contabilizando, que es todo lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Yo creo que hemos tenido 40 y muchos días para pensar, todavía esperemos que no tengamos que pensar más, ¿no? Y creo que cuestiones como, bueno, pues como la charla de hoy, como otras muchas cosas que se pueden impulsar desde las administraciones públicas, pero también desde la sociedad civil, nos tiene que llevar a eso, ¿no? A que seamos capaces de ver qué es aquello que crea valor, aquello que crea riqueza sostenible y qué es en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y cómo esas cosas ocurren en el entorno. Por lo tanto, esa mirada, yo estoy un poco con lo que decía Sonia, que decían por ahí que echaban un poco, ¿no?, en falta que solo, o que no veían que la perspectiva de género se aplica a todo, no solo a las cosas que nos pasan a las mujeres. Es otra mirada distinta de organizar las cosas, ¿no? Y de hacer un mundo diferente al que tenemos en esa cuestión, ¿no? En esa cuestión de un crecimiento exacerbado, pase lo que pase, vamos a crecer, vamos a generar riqueza, y lo que hay que mirar es de qué manera crecemos y cómo esa riqueza se puede convertir en valor que se reparta de la manera más equitativa posible para todas las personas, ¿no? Y organizar el espacio, que es un poco lo que hemos intentado trabajar en esta horita. Organizar el espacio es fundamental porque todo ocurre ahí, o no. Eso lo dejamos para otro día, que también lo hemos hablado el equipo de Kikiriku todos estos días. Todo ocurre en las ciudades, pero hemos visto estos días que en Internet y en las redes, ¿no?, ese pliegue espacio-temporal, que estamos hablando ahora mismo desde distintos sitios en el mismo lado, ¿no?, también tenemos que empezar a reflexionar sobre ello. Tenemos que ir terminando. Hay muchísimas preguntas y comentarios interesantes, lo cual nos deja claro que hay interés por el tema, que tenemos que seguir tirando del hilo, y en Soria lo vamos a hacer sin duda, ¿no? Y seguramente con vuestro apoyo y con todas aquellas personas que quieran acompañarnos. Así que nos volveremos a ver, y que muchísimas gracias por ayudarnos a ver las ciudades, ¿no?, la nuestra en este caso. Muchas gracias, comentan por aquí también, ha sido una buena iniciativa por ayudarnos, ¿no?, a ver la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva, e intentaremos incorporarlo en el trabajo que hagamos desde el ayuntamiento. Muchas gracias a las compañeras también del ayuntamiento que nos han acompañado, que eso, bueno, que es un placer y un lujo, ¿no?, contar con ellas. Así que muchas gracias, Almudena, Sonia, Laura. A mí me da mucha pena, pero que es que podemos estarnos hasta el infinito y lo sabemos, ¿no? Ya. Hay mucho. Por contar con nosotras, y a la gente pues por escucharnos. Sí, muchas gracias. Y por la participación, que madre mía, sí, ha sido abrumadora. Sí, es verdad. Y Javier, creo que se llamaba, de Bueu, que hablaba de los caminos educativos. Si hay alguna manera de ponerme en contacto contigo y que me lo expliques, me encantaría. Les he dejado nuestro correo, Laura. Vale. Pues por favor.
Vale. Pregúntale a Sonia, me dice. Ah, es que te debe conocer. Pues Javier, ¿qué? Javier de Bueu, Javier Antoñón. Ah, Javier Antoñón, vale. Me da su correo electrónico, así que... Estamos en contacto, tenemos el teléfono. Gracias por hacer un domingo diferente, pues sí, seguiremos. No sabemos todavía con quién contaremos el próximo domingo, pero bueno, iremos ahí contándolo por las redes sociales. Pues enhorabuena, Gloria, por organizar cosas así. Muchas gracias. Muchas gracias y a todos y a todas. Venga, gracias a todos y a todas. Hasta luego. Adiós.